La historia no termina ahí, porque inmediatamente después del desahucio, el banco ING entró en acción. Durante 1 año y medio seguimos pagando nuestras hipotecas, no por ingenuidad, sino porque nadie nos había informado jamás. Sin embargo, la realidad era otra. Las viviendas ya habían sido inscritas a nombre del Estado belga, el 21 de febrero de 2020, 6 semanas después de la sentencia. No recibimos ninguna notificación formal, ninguna carta, ninguna comunicación. Y el consejo de seguir pagando no vino del banco, sino de nuestro propio abogado en Bruselas, especializado en este tipo de expedientes y perteneciente a un despacho de abogados de prestigio. Sigan pagando, dijo. Eso demuestra buena fe. Cuando preguntamos si la sentencia había sido notificada, respondió, den por hecho que sí. Así que pagamos, mes tras mes, durante 1 año y medio, por casas que creíamos que todavía eran nuestras. Más tarde resultó que eso no era cierto, y hoy en día ING dice no saber nada, y el Estado belga tampoco. 2 cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. O bien seguíamos siendo propietarios y entonces nadie tenía derecho a tratarnos como ocupantes sin título. O bien las casas ya habían sido inscritas a nombre de otro y entonces nadie tenía derecho a seguir cobrando nuestros pagos hipotecarios. Sin embargo, ocurrieron ambas cosas. El banco ING siguió cobrando dinero. Su sistema automático siguió bombardeándonos con reclamaciones de pago después de que dejamos de pagar. El agente judicial de Turnhout, que actuaba por encargo de ING, notificaba como si nosotros fuéramos propietarios mientras que el Estado belga actuaba como propietario. Nadie lo detuvo, nadie lo corrigió y nadie dijo esto no es correcto. El agente judicial confirmó en documentos oficiales que los inmuebles seguían inscritos a nuestro nombre y que esto se había verificado en el registro hipotecario, un despacho de agentes judiciales en Turnhout. Esa confirmación era esencial para que ING pudiera poner en marcha la subasta. Pero el registro en Turnhout decía otra cosa. El Estado belga ya se había inscrito allí como propietario desde el 21 de febrero de 2020. Aún así, esa realidad fue ignorada y el procedimiento se impulsó sobre la base de una versión que resultaba útil para ING. No fue el registro el que determinó la realidad, sino la versión de la realidad que hacía falta para sacar adelante la subasta. Al mismo tiempo, las notificaciones se enviaron a direcciones incorrectas, aunque ING ya conocía la dirección correcta. Por eso nunca recibimos documentos que más tarde se utilizaron contra nosotros para decir, ustedes podrían haberlo sabido, llegaron demasiado tarde, y así perdimos nuestros recursos legales. El día en que fuimos desahuciados, el 6 de marzo de 2024, ING presentó una solicitud ante el tribunal de Turnhout para el nombramiento de un notario para la subasta. Exactamente ese mismo día. No había hechos nuevos, no había nuevas constataciones. Lo único que había cambiado era que estábamos en la calle con un hijo discapacitado. Más tarde se supo que el Estado belga, a través del COIB, escribió por correo electrónico a ING. Tienen nuestra aprobación para la subasta, siempre que recibamos lo que la sentencia establece. Al mismo tiempo, el banco nos decía, los inmuebles siguen siendo suyos. El Estado belga decía, los inmuebles son nuestros. Estas 2 cosas no pueden ser jurídicamente ciertas al mismo tiempo. Sin embargo, ambas versiones se utilizaron indistintamente, según a quién le beneficiara. Así, el derecho dejó de ser una realidad fija y se convirtió en una pieza intercambiable. Como ING había iniciado un procedimiento para el nombramiento de un notario, acudimos al juez con documentos, fechas y contradicciones. Pero no se examinaron los hechos, se examinaron los plazos, las formalidades, la cuestión de si habíamos actuado a tiempo, pero no la cuestión de si todo aquello era cierto. El abogado de ING, que figuraba oficialmente en el procedimiento, resultó estar jubilado. Su despacho, entre tanto, había sido vendido. Sin embargo, en ese procedimiento se siguieron presentando documentos en su nombre, firmados por orden por otra abogada. Según la ley, un procedimiento en esas circunstancias no puede continuar sin una regularización formal. Debería haber comenzado de nuevo. Eso no ocurrió. También aquí nadie miró, ni la Secretaría Judicial, ni el juez. No fue ING, sino el Estado belga quien nos expulsó de la vivienda, sobre la base de la sentencia del 8 de enero de 2020.
Pero esa sentencia no hablaba de la confiscación de 2 inmuebles completos, sino únicamente de una confiscación parcial por un importe determinado. Aún así, se ejecutó como una confiscación total. En Turnhout, los jueces ignoraron ese punto esencial. Lo que jurídicamente estaba limitado a una cantidad se convirtió en la práctica en la privación de todo. Sin esa declaración falsa, ING no habría tenido ninguna base para empujarnos, como supuestos propietarios, a un procedimiento de subasta. El agente judicial hizo posible el procedimiento, no siguiendo la verdad, sino confirmando la versión que ING necesitaba. El Estado belga dice: se trata de una ejecución, la confiscación es una confiscación de los inmuebles. Sin embargo, eso no figura en la sentencia y aún así la ejecutan como una confiscación total. Y además sostienen que la sentencia nos fue notificada alguna vez. Entonces mantengamos al menos una cosa clara y honesta: aunque se trate de la confiscación de una cantidad de dinero y aunque el Estado belga no ejecute conforme a la sentencia, sino que simplemente haga inscribir los inmuebles a su nombre, también asume la responsabilidad de lo que ocurra con esos inmuebles. Y eso incluye el mantenimiento durante más de un año de desocupación. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Un año después del desalojo, volvimos. No por voluntad propia, sino impulsados por una sola pregunta: ¿qué ocurrió realmente aquí? Supuestamente todo estaba en ejecución, supuestamente todo estaba definitivamente decidido, pero la realidad contaba otra historia. Ninguna liquidación, ningún cierre, solo una casa vacía, sin gestión y olvidada. Y por pura casualidad lo descubrimos: la puerta trasera estaba abierta, no entreabierta, abierta, sin cerrar, como si nadie hubiera vuelto jamás a comprobar nada. Entramos y literalmente nos quedamos paralizados del susto. El inmueble estaba cubierto de moho de arriba abajo, no una mancha, no una habitación, no un rincón, en todas partes. Y no se trataba de una capa superficial, era moho que había subido desde el sótano a través de las paredes hasta la tercera planta. La casa estaba infectada desde dentro, el aire era tóxico, gravemente tóxico, con moho verde. La casa estaba enferma. Y el moho no aparece porque sí, el moho aparece por la humedad, por falta de ventilación, por ausencia de reparaciones, de control y de mantenimiento. Por una sola cosa: abandono. Que esto quede claro, esto no fue negligencia nuestra. A través del COIB, el Estado belga está obligado a gestionar los bienes incautados como un buen padre de familia. Eso significa mantener el inmueble y evitar la pérdida de valor. Pero ¿qué ocurre en la práctica? El Estado quita casas y luego deja que se deterioren. Afortunadamente, hicimos grabaciones de vídeo y fotografías antes del desalojo, el 5 de marzo de 2024 por la noche, a las 22:30. Y ahora tenemos nuevamente imágenes de lo que ocurrió después. Una vivienda que por falta de calefacción y por una gestión negligente fue empujada en un solo año hacia la inhabitabilidad. El daño es enorme, alrededor de 1 millón. Y con ello también desapareció otra cosa: la plusvalía que debía correspondernos. El Estado belga literalmente dejó evaporarse ese valor, mientras que jurídicamente, según la sentencia del Tribunal de Apelación de Amberes, supuestamente solo se trataba de la confiscación de una cantidad de dinero. Pero en la práctica se nos quitó todo, toda capacidad de decisión, todo acceso, toda posibilidad de mantenimiento y toda oportunidad de proteger nuestra propiedad. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere oír: ¿quién paga por esto? La Fiscalía del Tribunal de Apelación de Amberes dio ella misma la orden a la Oficina del Registro Hipotecario de Turnhout de transcribir los inmuebles y ponerlos a su nombre. El Estado belga inició él mismo el desalojo y lo hizo ejecutar por un agente judicial, sin que la sentencia original del 8 de enero de 2020 hubiera sido notificada jamás. Entonces, ¿quién indemniza cuando un inmueble que está bajo el control fáctico del Estado belga se destruye por abandono? ¿Quién es responsable de una puerta que queda abierta, de paredes que se pudren, de una casa que se va depreciando lentamente? En este caso la respuesta es clara: el Estado belga. Esto demuestra que el COIB incumplió gravemente su deber de gestión, porque cuando el Estado aparta una sentencia y la ignora abiertamente, expulsa a personas de su vivienda, les quita todo control y después deja que un inmueble se deteriore sin ningún mantenimiento. Entonces ya no se trata de derecho, se trata de poder sin responsabilidad. Y eso constituye un fracaso fundamental tanto del COIB como del Estado belga como responsable último.